Hayaya, hermanos, hermanas. Hayaya significa por la vida. Y todo lo que tenemos que hacer es por la vida. Nuestros ancestros, cuando se encuentran con la hoja de coca, dicen Hayaya. Levantan las manos y dicen Hayaya. Y además empujan. Nuestros abuelos, cuando alguien habla, cuando alguien se comunica, esa comunicación no hay que aplastarlo, hay que apoyarlo, hay que empujar. Necesitan el apoyo de cada uno de nosotros. Por lo tanto, en nuestras comunidades, cuando nos encontramos con la sagrada hoja de coca, nadie se aplaude. Dicen Hayaya. Hayaya significa por la vida. A mí me ha llamado la atención por qué nos tenemos que sacar los zapatos. Entrar aquí, no necesariamente descalzos. Nuestros abuelos dicen de que nosotros ya no pisamos tierra, ya no pisamos. Necesitamos pisar tierra. Los saboteadores han vulnerado este principio de la complementariedad con nuestra madre tierra. Nos han puesto zapatos. Cuando me han dicho que vamos a sacarnos, pensé que esto era tierra, pero también para que podamos pisar tierra, ¿no? O sea, las autoridades, los líderes necesitan pisar tierra. La tierra te da energía, ¿ya? Y cuando estamos hablando de la sagrada hoja de coca, estamos hablando de, nosotros a nuestros abuelos dicen, Inal mama coca lapi. Ina significa abundancia. Somos de esa cultura de la abundancia, donde todo fluye, donde todo se comparte. Mama es madre, coca es planta y lapi es hoja. Si uno le muestra la sagrada hoja de coca a uno que no ha tenido contacto con el occidente, dice, Inal mama coca lapi, gracias por venir a echarte de menos de tu hija, y le da un beso. Entonces estamos hablando del Inal mama coca lapi y está relacionado con el Hayaya. Nosotros cuando empezamos el cimiento de una casa, decimos Hayaya y ponemos la hoja de coca debajo de la tierra. Cuando se inicia un campeonato de fútbol, pedimos permiso a la hoja de coca y decimos Hayaya. Cuando uno se casa, pedimos permiso a la hoja de coca y decimos Hayaya. Cuando alguien se quiere casar con el hijo de don Francisco, con el Rafael, su mamá clandestinamente va a preguntar a la hoja de coca si ese matrimonio va a funcionar o no. Y el yatiri es persona que sabe. Yatiri es una persona que sabe y que está consciente que el cosmos piensa, que la Pachamama piensa. Le preguntan al yatiri, dice, si esto va a funcionar. Y el yatiri dice, no.
entonces la mamá se opone, evita este matrimonio, consulta a la sagrada hoja de coca. Y así podemos ir contando de las prácticas que de manera clandestina se ejerce hoy día en nuestras comunidades. Ahora vamos aquí me han dicho que están personas muy influyentes en la comunidad internacional, que pueden ayudar al retorno del equilibrio, no solamente de la sagrada hoja de coca, sino al retorno del equilibrio de la vida en complementariedad. Y cuando hablamos de la hoja de coca, estamos hablando de la Convención de 1961 sobre estupefacientes. Y nosotros decimos que esta convención del 61 ha cometido un error histórico, un absurdo. Cometió un absurdo, no solamente un error histórico, un atentado a la cultura de los pueblos originarios. Y desde ese entonces, los operadores de la geopolítica de dominación del occidente, porque la hoja de coca no hay que relacionarlo con la geopolítica, con esa geopolítica de dominación, de sometimiento, de expansión, sino la hoja de coca está relacionada con la geopolítica para salvar a la madre tierra. Está relacionada con la no con la geopolítica. Pero desde la Convención del 61, los operadores de la geopolítica de dominación del occidente han intervenido su cultivo natural, su uso ritual y su consumo tradicional, implementando programas de erradicación de la hoja de coca por los delitos que éste nunca ha cometido. Y todos sabemos que las políticas de erradicación y de exterminio de la hoja de coca natural, reglamentación de su uso, control de consumo, negaciones de su procesamiento industrial y prohibiciones de su comercialización en el mundo, han fracasado. Todos sabemos eso. Y esto nos invita a todos nosotros a tomar conciencia. No solamente los que estamos presentes, sino las autoridades, todos, a tomar conciencia de las 6 décadas de colonización de la hoja de coca. A tomar conciencia sobre las 6 décadas de violación de soberanía de los pueblos. 6 décadas de discriminación de legítimos derechos, de uso tradicional, nutricional, terapéutico, ritual de la hoja de coca. 6 décadas de discriminación de legítimos derechos de industrializar y comercializar la hoja de coca natural. 6 décadas de fabricación de la retórica del consentimiento de las naciones del mundo para exterminar la sagrada hoja de coca. Necesitamos tomar conciencia de las 6 décadas de implementación experimental de políticas, de mecanismos, de reglamentos y normativas contrarias al sentido básico de resiliencia social y psicológica para exterminar la hoja de coca. Tomar conciencia sobre las 6 décadas de fabricación de consentimiento de rechazo al consumo de la hoja de coca natural y destrucción de la imagen del código de cultura de vida a escala mundial. Por
Por tanto, cuando los mecanismos y la normativa son negligentes y no resilientes, las políticas se tornan en una mentira. Cuando las leyes y el derecho son ineficientes, la justicia es injusta y se destruye a sí misma. Cuando cae la cortina de mentiras sobre la hoja de coca, es momento de liberar la verdad y lograr que la humanidad la conozca. ¿Cómo es posible? Nos preguntamos nosotros, ¿cómo es posible que la convención sin base científica ha definido la política de drogas, determinando al exterminio de la sagrada hoja de coca? Y ahora nos piden a nosotros, cuando nos piden a nosotros, examen científico nos piden. Necesitamos levantar nuestra voz para dar fin a ese absurdo de la historia. Hoy la crisis civilizatoria del Occidente ha puesto en jaque el autoritarismo de los paradigmas para el desarrollo y el monopolio a la verdad de la élite capitalista, que privatiza las ganancias y socializa las pérdidas, que privatiza el conocimiento y socializa la ignorancia, que fabrica las innovaciones en fundaciones privadas con los impuestos de todos y capitaliza los conocimientos en grandes fortunas y en pocas manos. La crisis civilizatoria del Occidente hace ver que las vergonzosas conquistas de las políticas para el desarrollo que han institucionalizado el hambre, la pobreza, la desigualdad, la injusticia politizada, la corrupción, el terrorismo, las mafias, las guerras, las pandemias, los golpes de Estado, las guerras híbridas y la múltiple crisis que ha puesto a nuestro planeta o a nuestra madre tierra a punto de sufrir una catástrofe global. Somos testigos del totalitarismo mediático y la tiranía sobre la mente de la humanidad a través de las redes sociales que con mucho éxito fabrican el consentimiento de sus víctimas. El consentimiento de sus víctimas a la servidumbre voluntaria. Detrás de la retórica de la defensa de los valores universales, valiéndose del totalitarismo, la mediocracia, libera masivas cantidades de energía, de miedo, del terror, de egoísmo, de división, de odio, de violencia, de obsesión y fanatismo. Los operadores de la élite capitalista, sin dar la cara, han conseguido que hoy todos luchen contra todos, mediante la infocracia, telecracia, la mediocracia, producen nuevas divisiones, nuevos desequilibrios y mantienen los preexistentes, acelerando el caos, el desorden, incertidumbre. La crisis civilizatoria del Occidente ha dado inicio al resurgimiento de esta crisis, ¿no? Dicen que toda crisis es una oportunidad. Y esta crisis del Occidente ha dado inicio al resurgimiento de los pueblos originarios. Ha significado un despertar político y un despertar de conciencia, de retomar
los códigos de las culturas milenarias y devolver la armonía al planeta. Nosotros, los de las culturas milenarias, decimos que la última batalla de los que han provocado esta crisis múltiple, que ha puesto en riesgo al planeta, se van a enfrentar con los códigos de las culturas milenarias. Y la respuesta a la crisis global del capitalismo lo vamos a encontrar en los códigos de las culturas milenarias. Por eso hablamos del 10º Pachacuti. El tiempo de retorno al equilibrio del 10º Pachacuti enseña y obliga a la humanidad a aprender la urgencia de restituir la fuerza de complementariedad en todas las manifestaciones de vida. Los pueblos originarios apostamos al diálogo, y siempre al diálogo, donde las contradicciones se disuelven, la confrontación desaparece y la fuerza de complementariedad crece. Dialogar y construir consensos restituye de manera natural la fuerza de complementariedad, equilibrio y armonía al interior de cada uno de nosotros y en la comunidad. Los pueblos originarios y la humanidad de conciencia despierta nos tenemos que sumar para encontrar opciones de avanzar en el proceso de descolonización de la hoja de coca natural. Los pueblos originarios no aspiran al desarrollo occidental, sino retomar nuestro camino, nuestro Japajñán. Tenemos nuestro Japajñán. El Japajñán es el camino de la noble integración. Es un camino alternativo a ese camino del modelo de desarrollo occidental y capitalista que es la culpable de la existencia de la pobreza en el mundo. Japajñán. El camino del saber sanar. Tenemos nuestro camino. El camino de la hermandad, no el camino de la confrontación. Necesitamos volver a ser. Aceptar nuestras raíces y ser nosotros. Y la hoja de coca nos convoca a ese diálogo, porque la hoja de coca, podemos estar con la hoja de coca días, noches, tratando de alcanzar consenso. Cuando tomamos decisiones en compañía de la sagrada hoja de coca, las decisiones no adoptamos mediante la democracia, sino adoptamos mediante el consenso. Porque en democracia existe la palabra someter. Las minorías se someten a las mayorías, o las mayorías someten a las minorías. Si nosotros adoptamos una decisión en esta sala, por mediante el voto, 3 no están de acuerdo, pero tienen que someterse. Y someter al prójimo no es vivir bien. Como mentir no es vivir bien, como robar no es vivir bien. Someter al prójimo no es vivir bien. Y nuestra lucha es contra todo tipo de sometimiento, venga de donde venga. Por eso la hoja de coca nos invita a que las decisiones podemos adoptar, no solamente mediante la democracia, sino mediante el consenso que está dentro del camino del Japajñán. Volver a ser, aceptar nuestras raíces y ser nosotros. Por eso, en varios
de mis intervenciones, siempre reflexiono y les digo, solo reconociendo sus raíces, la humanidad será libre. Negándose a sí misma, seguirá siendo humillada, dominada, explotada, dividida, marginada. Una planta sin raíces no crece, no florece, no da frutos, se muere. Y nosotros en nuestra Constitución Política del Estado hemos definido a la sagrada hoja de coca como fundamento de nuestra raíz cultural, porque eso es así. Y cuando estamos hablando de nosotros, no estamos hablando solamente de Bolivia. Hasta en eso pues nos hemos hecho dividir, ¿no? Hemos permitido el descuartizamiento de nuestro continente. En el Abya Yala se caminaba con mucho respeto a la sagrada hoja de coca. En el Abya Yala no había división. Lo primero que hacen los invasores es dividir nuestro continente y dedicarse a un saqueo sistemático de nuestros recursos naturales. Y lo que no se lo pueden llevar, quieren eliminarlo, entre ellos la sagrada hoja de coca. Porque en la relación de dominación nadie es libre, ni el dominado, ni el que domina. La descolonización significa tener claro el camino y marchar firme por la opción del vivir bien de todos, porque se sabe cómo lograrlo. No podemos ofrecer algo que no conocemos a nuestros pueblos. Han habido reuniones, así como estamos aquí reunidos, a ver cómo podemos ayudar a que las convenciones también puedan recuperar su equilibrio, sanar heridas, corregir errores. Igual, hay reuniones de líderes, ¿no? Políticos, líderes sociales, que analizan la situación que atraviesa nuestro mundo. Ellos han llegado a una conclusión que dice, otro mundo es posible. Pero no saben cómo es ese otro mundo. Nosotros no decimos otro mundo es posible, nosotros decimos nuestro mundo es posible. Porque sabemos lo que queremos. No puedes ofrecer algo que no conoces a tu pueblo. Ahí está nuestro. Por eso hablamos de nuestro Japajñán, hablamos del Pachacuti. La descolonización es la resistencia frente a la destrucción y mantenerse firme sobre las raíces. Es la capacidad para construir conductas y hábitos positivos, útiles y vitales en una realidad destructiva para luego poder trascenderla. La descolonización es el poder de autoorganización ante toda amenaza, dotado de acción de alto nivel, de impacto en la dirección del vivir bien. Sabemos dónde es nuestro horizonte. O sea, necesitamos dar luz a nuestros pueblos. ¿Cuál es nuestro horizonte? Porque todo está concatenado. No hay que ver la hoja de coca como algo aislado. Es tiempo de descolonizar actuales regulaciones de las convenciones y hacer justicia con las 6 décadas de colonización de la hoja de coca. Hacer justicia con las 6 décadas de violación de soberanía y exterminio de la hoja de coca. Hacer justicia con las 6 décadas de discriminación de legítimos derechos de uso tradicional, nutricional, terapéutico, ritual de la hoja de coca. Hacer justicia con las 6 décadas de discriminación de los legítimos derechos de industrializar y comercializar la hoja de coca en su estado natural. Por todo ello, yo quiero plantear
para que se discuta la necesidad de crear una ciencia plurinacional. Del cultivo, cuidado, consumo, distribución, industrialización de la sagrada hoja de coca. Y entregar a toda la humanidad los beneficios, propiedades curativas, alimenticias y nutricionales y aportar a construir la política mundial de drogas a partir de esta ciencia plurinacional. Esta propuesta de la ciencia plurinacional de la sagrada hoja de coca parte de la premisa de la complementariedad de los saberes y conocimientos ancestrales de los pueblos indígenas, originarios, campesinos y la llamada ciencia occidental. Emprender un diálogo entre saberes ancestrales y la ciencia occidental. La ciencia plurinacional tiene un reto histórico para salvar nuestra sagrada hoja de coca de la condena al exterminio y estigmatización, producto del error y la manipulación política e histórica que la asoció a nuestra sagrada hoja de coca, al crimen, al dinero sucio, a la depravación, a la muerte. La ciencia plurinacional de la hoja de coca deberá desenmascarar, revertir la sentencia condenatoria que durante más de 6 décadas, a partir de la Convención del 61, fue trasladada a la lista 1 de estupefacientes, donde en sus páginas amarillas aparecía como sinónimo de la pasta base y la cocaína. La ciencia plurinacional de la sagrada hoja de coca ya está en marcha. Los pueblos originarios de nuestro continente están movilizados. Así como nos encontramos aquí, ya podemos llamarlo otro estamento. Hay en las comunidades, ya hay encuentros, hay reuniones de sus dirigentes, están movilizados. Está en marcha la solicitud del examen crítico de la hoja de coca para demostrar que la sagrada hoja de coca no genera hábito de consumo, no hace daño al organismo humano y no es veneno. Es más, todo lo contrario de lo que nos han dicho. La ciencia plurinacional asumirá la gigantesca tarea de desmontar a aquellos que a través del engaño y manipulación política, la estigmatización y la igualaron con el veneno, esta política de estigmatización que igualó con el veneno a nuestra sagrada hoja de coca. Consecuentemente, necesitamos elaborar un instrumento capaz de liberar la hoja de coca. Este instrumento se llama la política plurinacional de la sagrada hoja de coca. La política plurinacional de la sagrada hoja de coca es el instrumento que viene a liberarla de la condena irrespetuosa y falaz para ponerla al servicio de la vida, al servicio del vivir bien de todos, principalmente de los pueblos originarios transfronterizos donde la sagrada hoja de coca se cultiva hoy día. La política plurinacional de la sagrada hoja de coca tiene que elaborar y hacer funcionar los instrumentos y mecanismos para impulsar la comercialización transfronteriza, regional y mundial de los bienes derivados de la industrialización de la hoja de coca en las áreas farmacéutica, alimentaria, bebidas energizantes, higiene como pasta dental, jabones, detergentes, cremas, etcétera, para ponerlo al servicio del vivir bien de la humanidad. La imperiosa necesidad
de la construcción de la política plurinacional sobre la sagrada hoja de coca está vinculada con la urgente necesidad de elaborar mecanismos transfronterizos de los pueblos que cultivan la hoja de coca para tener la capacidad real de defender los derechos propietarios de la información genética de la hoja de coca natural, así como los derechos propietarios de la información genética digital de las secuencias de la memoria genética de la sagrada hoja de coca. Es indispensable elaborar y poner en marcha estos mecanismos, dada la velocidad con que los laboratorios privados se apropian de la información genética natural de la hoja de coca, sin cumplir con ninguna responsabilidad de dividir los beneficios de manera justa y equitativa con los legítimos dueños, así los vamos a llamar, que cultivaron y protegieron la sagrada hoja de coca durante milenios. Los laboratorios privados están al acecho para hacerse propietarios de la información genética digital, de las secuencias de la hoja de coca para, a través de la modificación mínima de moléculas al interior de la memoria genética natural, obtener productos nuevos, patentarlos a través del Organismo Mundial de los Derechos de Propiedad, sin ninguna responsabilidad de dividir los dividendos de manera justa y equitativa con los legítimos propietarios de la memoria genética de la hoja de coca que la guardaron y protegieron durante milenios. Necesitamos estudiar en la Convención de Diversidad Biológica sobre los derechos propietarios de la información genética digital de la hoja de coca y su relación con los conocimientos tradicionales, usos y costumbres en el marco de los derechos de los pueblos indígenas, originarios, campesinos, como legítimos sujetos de derecho de compartir los beneficios emergentes de la comercialización de los productos genéticamente modificados de la hoja de coca. Por lo que no solo estamos luchando por dividir los beneficios de manera justa y equitativa de los productos que emergen de la información genética digital de secuencias, que es lo mismo que la información genética modificada de la hoja de coca, sino también de asociar a estos derechos el conocimiento de las comunidades indígenas, originarias, campesinas, que han custodiado el bien de la madre genetista, la gran Madre Tierra. Nuestra coca es sagrada. Nos fue entregada como fuente de energía para compartirla entre todos, los hijos y las hijas de la Pachamama, en complementariedad con todos los seres que habitamos la Madre Tierra. No solo existimos los seres humanos. No solo los seres humanos habitamos este planeta o la Madre Tierra. Somos más los seres que habitamos este planeta y somos interdependientes, todos los seres. Y tenemos que investigar el rol, por qué es sagrado la hoja de coca. Hay varios, estamos en el Valle Sagrado, ¿ya? Entonces, necesitamos estudiar los amautas o los yatiris. Nos han enseñado que nuestra sagrada hoja de coca nos comunica con la conciencia universal. Necesitamos trascender, necesitamos despertar nuestro jhawana. Y la hoja de coca nos permite despertar nuestro jhawana. Jhawana es un código de las culturas milenarias
No hay que preguntar qué idioma es. No, porque no estamos divididos. Significa mirar más allá de lo que nuestros ojos ven. Mirar más allá de lo que nuestros ojos ven. Estos espacios nos tienen que permitir eso. Mirar más allá de lo que nuestros ojos ven. Despertar nuestra sensibilidad, que la tenemos durmiendo. Sensibilidad capaz de escuchar el rugir del jaguar de la selva verde o el sonar de los tambores de nuestros ancestros. Mirar más allá de lo que no solamente es mirar todo lo que nos rodea, nuestro entorno, sino mirarnos aquí adentro. Mirar más allá de lo que nuestros ojos ven. Despertar nuestro jhāvana. Cuando estamos hablando de la importancia partir de nuestras raíces y nosotros incorporamos como parte fundamental de las raíces de nuestra cultura, estamos hablando del código Hiwasa. Tampoco hay que preguntar qué idioma es. Ya, no somos de la cultura de la división. Hiwasa, igual, no soy yo, somos nosotros. Y todo lo que hacemos tiene que ser en función de todos nosotros. Y cuando decimos nosotros, no solamente nos referimos a los seres humanos, porque no solo los seres humanos existimos. Somos montaña que camina, somos jaguar, somos Katari, somos Amaru. Hiwasa es la muerte del egocentrismo. Hiwasa es la muerte del antropocentrismo. Y es la muerte del eurocentrismo. A eso nos invita la Sagrada Hoja de Coca. Volver a ser. Hemos dejado de ser. Necesitamos volver a ser. Por eso incorporamos en nuestra Constitución el código Ñandereco, que significa nuestra forma de ser. Y cuando estoy hablando de la ciencia plurinacional, estoy hablando de eso porque vengo de un estado plurinacional. Estamos hablando de tomar conciencia que todos somos Masi. Masi significa que todos somos semejantes y al mismo tiempo diferentes. Aquí, con el hermano somos semejantes, pero somos diferentes al mismo tiempo. Con la hermana somos semejantes, pero somos diferentes. La semejanza y la diferencia va más allá de la unidad en la diversidad, así como el consenso va más allá que la democracia. Cuando hablamos de la unidad en la diversidad, solo hablamos de los seres humanos. Pero cuando hablamos de la semejanza y la diferencia, hablamos de todos los seres. Con la hermana somos semejantes, pero al mismo tiempo somos diferentes. Con una planta somos semejantes en cuanto a lo cósmico natural, pero somos diferentes en cuanto a lo específicamente humano hablando. Todos somos semejantes, al mismo tiempo somos diferentes. Y la hoja de coca nos invita a administrar con equilibrio estas semejanzas y diferencias. Y es parte de nuestro ayllu, la hoja de coca.
Por eso es importante para nosotros, por eso es sagrado. Y esto necesitamos compartir. Ayllu no es un modelo de organización de sociedad. Por eso no va a pasar de moda, porque no es modelo. Los otros pasan de moda, ¿no? Ayllu es un sistema de organización de vida. Por eso decimos Hayaya. Todo lo que tenemos que hacer es en función de la vida. Necesitamos liberar a la hoja de coca de la mentira, del engaño. Sacar de la lista 1, porque estamos pensando en la vida. Y hay varios códigos que nos permite despertar la hoja de coca. Nos está diciendo, es madre pues, es madre la hoja de coca. Te está diciendo que puedas caminar con medida, porque ahí está el código tupo, está en la huipala el código tupo. La huipala es esa bandera a cuadros, que no es bandera solamente. He traído, pero no sé, el que es la codificación del arco iris. Esa que parece bandera, la huipala, es la codificación del arco iris. El arco iris no tiene fronteras, el arco iris no es de los peruanos, no es de los bolivianos, no es de los venezolanos, no es de los japoneses, no es de los suizos, no es de los argentinos. El arco iris no es de nadie, no tiene fronteras, no divide. Y van juntos, el arco iris, la hoja de coca. Allá están codificados varios. Por eso esos códigos son los que se lee cuando cuando arrojan, leen los códigos los que saben los yatiris. Pero también esos códigos están en nuestra huipala. Y uno de los códigos de la hoja de coca, cuando leen, está el código tupo. Tupo igual camino. Tupo igual medida. Te está diciendo caminar, te está mostrando ese camino del saber caminar con medida, hablar con medida, comunicar con medida, alimentarnos con medida, amar con medida, beber con medida, hacer todo con medida. Toda exageración es dañino. Te cuida la salud, la sagrada hoja de coca, porque es madre, porque es taika. Taika significa, está el código taika en la hoja de coca y está en la huipala. Taika significa madre de todos y de todas, no solamente de los seres humanos. La hoja de coca es taika. Por eso es importante hablar con nuestros abuelos. Y en una manifestación dije, necesitamos leer las arrugas de nuestros abuelos antes que se nos mueran. Es más importante leer las arrugas de nuestros abuelos que leer los libros. Es importante ese encuentro con nuestros abuelos, que nos van a... Es tocar nomás, porque llevamos aquí en nuestros genes. Es tocar así apenas para que despierten. Y el manejo del idioma también es importante porque hablamos en código. El código tupo está en la hoja de coca y está en la huipala. Caminar con medida. Todo hacer con medida. Y caminar con medida es caminar con respeto.
Te está diciendo que necesitamos aprender a caminar con respeto a nuestros ríos, cuidar nuestros ríos, caminar con respeto a las abejas, caminar con respeto a las plantas, a nuestras llamitas, a nuestros alimentos. ¿Sí? No atentar su naturaleza. No modificarla pensando en el capital, en el dinero. Y caminar, tú te está diciendo caminar con respeto a las plantas, a las montañas, a la lluvia, al granizo, a la helada, al abuelo fuego. Nunca nos hemos adaptado nosotros al mundo de la división, del desequilibrio. Resistimos, cantando, tejiendo, bailando, prendiendo el fuego. No que para quemar los bosques. ¿Ah? Caminar con respeto, con medida, significa caminar con respeto a la soberanía de nuestros pueblos, que ha sido atentada durante 6 siglos, 6 décadas, mejor dicho. Caminar con respeto a nuestra madre tierra. Eso te dice el tupo, eso te enseña la sagrada hoja de coca. El muyu es otro código. Cuando uno lee la sagrada hoja de coca, la huipala, cuando estamos hablando de la cultura de la vida, del equilibrio, estamos hablando del muyu, que está codificado en la sagrada hoja de coca y que está en nuestra huipala. Te está diciendo que muyu es el principio ancestral de la rotabilidad, donde todo tiene que fluir, así como la sangre fluye en nuestro organismo. Cuando la sangre fluye y se detiene en algún lugar, nos da calambre. Tiene que fluir, se tiene que redistribuir. Si funciona bien, se distribuye bien. Te está diciendo el código muyu que las riquezas que nos ofrece nuestra madre tierra, genetista madre tierra, que los recursos que ofrece nuestra madre tierra tiene que fluir, no tiene que concentrarse en manos de unos cuantos, no puede concentrarse en una sola región, porque eso genera desequilibrios. Tiene que fluir, tiene que circular, se tiene que redistribuir. Pero no solamente la economía, las riquezas, los recursos tienen que fluir, se tienen que redistribuir. La hoja de coca te dice que el poder también tiene que circular, se tiene que redistribuir, tiene que fluir. No puede concentrarse en manos de unos cuantos el poder, en una región. Entonces es importante. Nosotros estamos en un proceso, como sabemos que la respuesta global a la crisis global del capitalismo lo vamos a encontrar en los códigos de las culturas milenarias, hemos empezado a sistematizar estos códigos. Teníamos 10 códigos, recién, desde los años 90, desde la campaña 500 años de resistencia. Empezamos a sistematizar y nos hemos encontrado con nuestra huipala, con nuestra Pachamama, con el Padre Sol, con la sagrada hoja de coca. Estamos 10 códigos, 20 códigos, 30 códigos. Ya vamos por los 300 códigos que vamos a compartir con nuestros pueblos.
Podemos seguir hablando de varios códigos, son 300. ¿Eh? Por eso es fundamental, impostergable, asumir la tarea de consolidar entre todas las naciones y pueblos originario andino-amazónicos, unidos por nuestra hoja sagrada, la ciencia plurinacional del cultivo, cuidado, distribución, industrialización y entrega a toda la humanidad de los beneficios, propiedades curativas, alimenticias y nutricionales de nuestra sagrada hoja de coca, porque la sagrada hoja de coca es taica. Taica, que tiene la conciencia despierta, que es madre de todas y todos, que ha sido injustamente condenada. Hermanos, aquí el oso va a complementar con algunos elementos más esta nuestra participación. Yo no voy a agradecer a nadie, porque es obligación de cada uno de nosotros. No hay que agradecer a nadie. Es nuestra obligación. No estamos cumpliendo bien con nuestras obligaciones, los de la academia, las autoridades, los investigadores, los profesores de universidades. Es nuestra obligación. Hemos venido a asumir nuestra obligación en función de la vida. Y nos han acostumbrado, pues, como si les debiéramos algo, ¿no? Aunque no es malo, ¿no? Ser agradecido. Dice, gracias por este... No, es nuestra obligación. Yo estoy aquí. Tampoco me tienen que agradecer nada. Yo estoy de autoridad, es mi obligación. Cuando yo he recibido del oso, dice, se van a reunir, nos pueden ayudar. ¿Cuál ayudar? Es su obligación, le dije yo. ¿Ah? Tenemos que trabajar juntos. Lo conocemos aquí al hermano Subirón, ¿no? Me alegró verlo mucho, ¿no? Si estamos por el mismo camino, allá el hermano, no aplastaremos nuestra relación. Apoyaremos. ¿Ah? ¿Ya? ¿No? Entonces, lo hemos visto, pues, ahí. Si vamos a estar en el mismo, nos vamos a encontrar de por sí. Aquí nos estamos encontrando, ¿por qué? Porque queremos hacer algo. Reparar ese error histórico, ese absurdo que ha cometido la Convención en 1961. Es nuestra obligación. De los que han organizado, es nuestra obligación. La palabra gracias no existe. No existe en nuestros idiomas. En 1990, con este motivo de los pueblos originarios, nos hemos reunido varios, hemos invitado también, así como los expertos, ¿no? Hay muchos expertos en todas ramas. Entonces, y hemos analizado si existía la palabra gracias en los... No. Por eso hasta en portugués el obrigado dicen, ¿no? Obrigado no es gracias, es obligado. ¿Ah? ¿Sí? Es obligado. No hay. Entonces, valorar lo que están haciendo ustedes es importante. Y ojalá no podamos trabajar juntos para retirar de la lista 1 la sagrada hoja de coca. Mejor se retiramos definitivamente. No, pero hay que ir también con calma, con medida, dice la misma hoja de coca, dice, no hay que acelerar, no hay que desesperarse, porque sabemos lo que queremos. Con esto termino. Cuando
lo sacrifican a Atahualpa en Cajamarca. Primero a Atahualpa le piden, ¿no?, que tienen que traer los invasores. Atahualpa reúne oro así, les da harto oro, pero la codicia no tiene fin, pues. No tiene fin. Y Atahualpa, la sagrada hoja de coca le dice, la codicia no tiene fin. Así que te van a seguir pidiendo, puedes seguir, haz lo que tu corazón te dicta. Ya no nos comunicamos, pues, nos hemos enclaustrado así, nos hemos encerrado. No hablamos del universo, no hablamos del multiverso, hablamos de universidad, no hablamos de multiversidad, no. Ya. Entonces Atahualpa decide ya no dar oro y guardar el oro, ocultarlo. Dicen, ya no más oro. Guarden, oculten, va a aparecer. Y lo tienen preso 9 meses, Atahualpa. Después lo ejecutan. Pero cuando Atahualpa resiste, nuestros hermanos yatiris, aquella persona que se comunica con las plantas, con la sagrada hoja de coca, escucha la sagrada hoja de coca, estaban yendo a recuperar a Atahualpa, a liberarlo a Atahualpa. Así como nos estamos organizando para liberar, vamos a ir a Viena, seguro todos ustedes, ¿no? ¿Ya? Y así se organizan y van camino a Cajamarca para liberarlo a Atahualpa. Y en el camino se encuentran con otros yatiris, con otros hermanos. Estos le comunican a estos hermanos que querían liberarlo, dicen, Atahualpa ya ha sido sacrificado. Han ejecutado ya a Atahualpa. Y los hermanos hacen un círculo. Y toman una decisión sabia. Dicen, si nos enfrentamos, nos exterminan. Y toman una decisión sabia. Y dicen, entonces nos convertiremos en piedra y dentro de 500 años volveremos a hablar. 1532. 2032 está cerca. Estamos empezando a hablar, poco a poco. Y los lakotas dicen, han dejado un mensaje sus ancestros. En ese mensaje dice, cuando el mundo esté al borde del abismo, cuando haya caos en la humanidad, cuando haya crisis, desde el sur del continente emergerán vigorosos los guerreros del arco iris para devolver la armonía al planeta. Y desde el sur del continente se levantan las huipalas, que es la codificación del arco iris. Somos los guerreros del arco iris. Se va a dar. No es casual este encuentro, no es nada, es casual. Se va a dar. Cuando el mundo esté al borde del abismo, cuando haya caos, crisis, desde el sur del continente emergerán los vigorosos guerreros del arco iris para devolver la armonía al planeta. Hay que devolver la armonía a las convenciones. Yo voy a decir Jayaya y ustedes van a decir Jayaya. No les voy a decir que repitan el Aruski Pasipjañanaka Sakipunira Kispawa, porque no van a poder. Porque otro de los códigos es el Aruski Pasipjañanaka Sakipunira Kispawa, significa obligación de dialogar, obligación de comunicarnos, estamos obligados. Y el Aruski Pasipjañanaka Sakipunira Kispawa está codificado en la sagrada hoja de coca y en la huipala.
igual que Jalaya. Jalaya es más fácil decir. Ya. Entonces yo voy a decir Jalaya, hermanos, y ustedes van a decir Jalaya, pero empujando, o sea, que se junten todas las energías, porque cada uno de nosotros tenemos buenas energías, y no creo que nadie ha venido aquí con malas energías. Todos hemos venido con buenas energías, con buenas intenciones, para proteger la vida, para compartir, para ayudar, no para lastimar. Y vamos a usar la palabra no para menospreciar, no para despreciar, no para lastimar, sino para ayudar. Y yo voy a decir, ¡Jalaya, hermanos! Y ustedes van a decir, ¡Jalaya! Pero así empujaremos. ¡Jalaya, hermanos! ¡Jalaya! Bueno, come up.